Hola mis queridos amigos de Tauro, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a suscribirte al canal, a darle like a este video y activar la campanita para recibir tus notificaciones. También te quiero invitar el día de hoy a que hagamos una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta el momento, ya seas de salud, de relaciones personales o referentes al amor también. También quiero agradecer por todas aquellas bendiciones que vienen en este preciso momento, que están encima de nuestras cabezas para llegar y que están ahí. Sencillamente que abramos nuestro corazón, nuestros oídos para que podamos atrapar estas bendiciones, hacer que sean realidad en nuestra vida. Y pues tenemos que dar pasos hacia esas bendiciones. Tampoco nos podemos quedar de brazos abiertos esperando a que todo nos caiga del cielo. Si tú también estás convencido de todo esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tienes algún requerimiento de oración, si quieres que yo ore por algo, no importa cualquiera sea tu necesidad, lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Esta lectura tiene tres partes. La primera parte para aquellos que están en una relación, no importa si están en contacto cero en este preciso momento. La segunda para los solteros y la tercera para la economía. Les pido disculpas si suena un poco la lluvia. Espero que no les moleste. La verdad es que no tengo cielo raso en mi casa y entonces pues cualquier gotica se escucha. Bueno, sigamos con la lectura. Ya sabes que si esta lectura no resuena contigo, déjala pasar. Devuélvela al universo con todo el amor que llegó a tu vida. Bueno, voy a comenzar la lectura de hoy con mis queridos amigos y amigas que se encuentran en una relación, no importa si están en contacto 00 en este preciso momento. Lo importante es que tengas a esa persona especial en tu corazón. Quiero que pienses en tu persona especial mientras yo barajo tus cartas. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja. Lo importante es que tú conectes con tu persona especial en este preciso momento. Bueno, esas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti esa persona y lo que piensa de ti tu persona especial. Las siguientes cuatro cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial, lo que siente en este preciso momento es como toda una dualidad. Tiene un problema bastante serio, está enfrentado consigo mismo por los sentimientos que tiene por ti. Es una persona que se ha entregado definitivamente a la relación y que ha buscado todas las formas de mejorar la relación de ustedes. Tal vez no lo ha conseguido de una manera tan eficiente como él o como ella quisiera, pero la verdad es que se ha entregado de alma, vida y sombrero. Pero en este momento sí está con unos conflictos bastante serios, preguntándose, ¿será o no será que con esta persona es con la cual debo yo seguir? De pronto ha sido más lo que los conflictos que han tenido usted que los días felices con ustedes. Bueno, ¿qué espera de ti tu persona especial? Que ustedes logren resolver toda esta cantidad de problemas amorosos que ustedes tienen, porque es algo relacionado con los sentimientos de ustedes, los problemas que ustedes tienen en este preciso momento. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Que deberías tener mayor claridad mental de lo que quieres, de que si realmente quieres estar con esa persona, que se lo digas y que pues que no se anden ustedes con rodeos, que no se anden por las ramas. Vamos a ver qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, que la relación de ustedes tome un tono casi como de amistad, casi como de conocidos, de personas que realmente nunca han convivido y la relación se enfríe bastante. Aunque la relación de ustedes al parecer lleva algún tiempo o ha sido muy intensa, no importa si llevan poquito o mucho tiempo, pero había sido una relación bastante intensa que de un momento a otro se enfrió. La verdad es que ustedes, o de parte tuya al parecer, no han visto las cosas muy claras con respecto a esta relación. Tal vez deberían aclarar qué es lo que sucede con ustedes, con sus sentimientos y definir realmente qué es lo que quieren el uno del otro. Si ya definitivamente es que no quieren estar juntos como pareja, bueno, deberían hablarlo y terminar la relación de una manera bastante pacífica, bastante sabia. Y si definitivamente quieren seguir con la relación, bueno, luchar por esa relación, hablar, compenetrarse más, volver a empezar si es posible
y no dejar que las cosas avancen. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales para esta relación? Que no pierdas la esperanza, que no pierdas la esperanza que todo se puede resolver si hay voluntad de parte y parte. Si los dos quieren seguir adelante con la relación, bueno, háganlo, pero solucionen aquellos problemas que tienen como en el tintero. No dejen que las cosas comiencen a pasar y no tener una solución. Solucionen las cosas que ustedes tengan que solucionar para que todo les vaya bien, súper bien. Bueno, vamos a ver qué les dicen mis angelitos el día de hoy a ustedes, mis queridos amigos que están en esta relación. Bueno, vamos a mezclar muy bien las cartas con mucho cariño para ustedes. Vamos a ver qué me les dicen los angelitos. Bueno, este angelito es súper espectacular y este otro ni se diga. Bueno, este angelito te dice, los sueños saben sobre el futuro. Bueno, si tú no tienes las cosas muy claras o no has querido ver, no has querido escuchar señales, no has querido ver señales, entonces tus guías espirituales van a utilizar ahora los sueños. En sueños vas a ver qué es lo que en realidad debes hacer con esta relación. Bueno, este otro angelito te dice, sanarás para ser mejor. Bueno, ustedes van a sanar o como relación, van a volver a comenzar, o como personas individuales para lograr tener una relación satisfactoria en cuanto al amoroso en un futuro. Bueno, los angelitos te dicen que definitivamente vas a sanar aquellos que tienes que sanar para tener una buena relación. Bueno, esa ha sido la lectura para mis queridos amigos y amigas que están en una relación en este preciso momento. Ahora vamos con mis solteritos y solteritas. Bueno, estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora, en este instante, en este momento. Y las 4 siguientes cartas que voy a sacar me dicen lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, en este preciso momento, mira que tú estás pasando por, no sé, has terminado con alguien, acabas de terminar una relación con alguien y esto te ha dejado a ti totalmente casi como en el suelo, con los sentimientos, con los sueños totalmente partidos, te partieron el corazón, definitivamente te engañaron y aquello que tú soñabas con esta persona, tú dices, bueno, eso ya no se va a dar, te tiene muy triste. Yo te aconsejo que inclusive busques ayuda profesional porque al parecer la depresión es muy fuerte. Bueno, haz ejercicio si puedes, aliméntate bien, duerme bien en todo lo posible y acércate a aquellas personas que realmente te quieren, que realmente te estiman a ti, pero debes salir de esa depresión porque al parecer es algo muy fuerte. Igual, mira, al parecer tú te aventuraste con esta persona con la cual estabas, tú hiciste como un voto de confianza con esta persona y definitivamente no resultó porque a la larga te defraudó. Pero mira que en cuestiones económicas, en esas cuestiones económicas sí te va bien, sí te está yendo bien. Parece que tu futuro económico no es que lo tengas 100% asegurado porque no hay 100% seguro. En este planeta no hay nada totalmente seguro, pero sí, al parecer no debes preocuparte mucho y si no tienes trabajo en este momento, la verdad es que va a llegar algo muy bueno a tu vida. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Ciertos problemas y dificultades, no sé, que sigan con relación a tus cuestiones sentimentales, emocionales, pero esto va a comenzar a menguar. Esto va a comenzar a menguar y antes de lo que tú te esperas vas a encontrar una persona que realmente te va a poder llenar, te va a sacar a esa otra persona del corazón de una. Inclusive yo podría decir que esto se podría tratar de tu verdadero amor. Podría ser una persona de signo Piscis, Cáncer o Escorpio. Esta persona que llegará a tu vida es una persona que inclusive a tu familia le va a caer súper bien. Es una persona que tiene todo aquello que tú siempre has soñado en una pareja. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Bueno, acerca de los celos y esas relaciones turbulentas, la verdad que eso no es amor. Los celos excesivos, esos reclamos y querer estar encima de la pareja, eso la verdad no es amor y tienes que darte cuenta de eso, de que eso no es amor y que esas relaciones lo único que te traen a ti son problemas, que lo único que hacen es restarte. Esas relaciones a ti no te suman para nada. Entonces, date cuenta de esa situación y no te vuelvas a involucrar en ese tipo de relaciones. Y tú tampoco hagas ese tipo de cosas con las demás personas. Bueno, porque eso a la larga termina por separar.
Al comienzo tal vez podría ser hasta halagador para ciertas personas que estén tan encima de ellas, pero la verdad es que a la larga eso se comienza a convertir en una pitadora que después estalla de una manera bastante estridente. Y tú te has dado cuenta con la relación que acabas de terminar. Bueno, vamos a ver qué te dicen los angelitos. La energía te hará reinar. Bueno, en este momento al parecer estás como bajoneado de energía. Si ves que este angelito tiene un traje violeta, el violeta es el color de la transmutación, te recomiendo que te consigas un cuarzo o una piedrita natural violeta, que utilices vestimenta violeta y que hagas meditaciones también con este color, con el color violeta. Si no crees en nada, bueno, cree en ti mismo. Y si crees en algo, cultiva tu vida espiritual porque en este momento lo estás necesitando mucho, mucho. Este otro angelito te dice, el trabajo te dará abundancia. Definitivamente lo que te estaba diciendo, tú eres en cuestiones económicas, eres un suertudo o una suertuda, eres una persona a la cual nunca le falta el trabajo o los recursos o la manera de ganarse su vida, su sustento. Entonces utiliza esta habilidad que tú tienes, ya sea para los negocios o cualquier actividad económica que tú realices, tal vez, no sé, algún talento que tú tengas, eso es la clave para tu éxito en cuanto a la economía. Eres una persona con mucha, mucha suerte para el dinero. Bueno, ahora vamos con mis queridos amigos y amigas que en este momento me preguntan por su economía. Bueno, esas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora en este preciso momento. Y las 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Al parecer tú en este momento has recibido una noticia que la verdad no te cayó muy bien, algo relacionado con algún negocio o algún dinero o alguna inversión y la verdad esto prácticamente fue que se cayó. Esta cuestión no se dio. La verdad es que tú como que dependías mucho de este negocio, de esta situación o tal vez de la información que te estaban dando las personas con las cuales te estabas asociando o las cuales te dieron información acerca de esto. La verdad, esto ha sido prácticamente bastante emocionalmente nefasto para ti. Te sentiste desengañado o desengañada por esa situación porque parece que esas personas son algo bastante cercanas a tu corazón, que te esperan en un futuro más bien cercano. La verdad es que dice que no ves las cosas muy claras, pero esta carta me está diciendo que tú tienes la experiencia, tú tienes la capacidad de ver las cosas claras. Tal vez es que no crees mucho en ti, la verdad es que no, al parecer desconfías de tus capacidades y yo te digo que no desconfíes porque no importa si tú tienes mucho o poca edad, eres una persona con bastante conocimiento y bastante reconocida en el sector económico que tú te desenvuelves. Entonces vamos para adelante a confiar, a creer y si no ves las cosas tan claras en cuanto a la economía, ya sabes que no tienes que ir con los ojos ciegos. Investiga acerca de la cuestión legal, económica, las proyecciones económicas, todas estas cuestiones, el mercado, las influencias, bueno, qué tan conveniente, el sector donde te vas a ubicar. Investiga todo eso para que no tengas estas dudas y veas las cosas totalmente claras. Ten mucho cuidado con personas bastante egoístas y superficiales que pueden estar llegando a tu vida buscando un beneficio económico solamente y con estas personas podrías tener bastantes conflictos, peleas y enfrentamientos porque solamente buscarían su propio beneficio económico. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que te alejes de estas personas tan tóxicas que tú te das cuenta que son muy egoístas y muy superficiales, que lo único que buscan es tu economía, que tú les ayudes económicamente o que les des un empujoncito en cuanto a los negocios. Cuídate de estas personas, de lo que hablas enfrente de ellas y de lo que estas personas te proponen a ti. No confíes tanto en estas personas porque la verdad no te podrían traer nada bueno. Mira, la llama de la vela está súper bien, está súper hermosa. Eso es un buen indicio con respecto a la lectura. Bueno, vamos a ver qué nos dicen los angelitos para ti el día de hoy. Bueno, vamos a mezclar muy bien las carticas de una manera bastante amorosa y cariñosa. Bueno, estos dos angelitos son súper maravillosos. Mira, este angelito te dice, la naturaleza te dará vitalidad. Esta cuestión que te está sucediendo en este momento, listo, cualquier embrollo, cualquier embate que a uno le pase en la vida lo pone bastante bajoneado, bastante bajito de nota.
Este angelito te dice que te apegues a la naturaleza, abraces un árbol, acércate a tus mascotas, camina descalzo si puedes, respira profundo, si no puedes días, bueno, unas horas en algún lugar donde puedas tener contacto con la naturaleza para recargar energías, que es lo mejor que uno puede hacer. Este otro angelito te dice, los sueños saben sobre el futuro. Bueno, si tal vez no ves las cosas muy claras, aparte de que tú investigues lo que te estoy diciendo acerca de la economía y con personas del sector económico en el que te desenvuelven y que tengan más experiencia que tú y que te puedan aconsejar de una manera clara y efectiva, no con mentiras, vas a tener una revelación en sueños. Te está muy pendiente de los 4 siguientes días porque vas a tener un sueño revelador, no solamente con respecto a tu economía, sino también con respecto a tu vida en general, aquello que tú te estás preguntando en este momento, qué camino coger, qué camino dar. Bueno, eso se te va a dar en un sueño. Bueno, mis queridos amigos y amigas, esa ha sido la lectura para el día de hoy. Les mando muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.